77 sale una obra llamada El Perdón, donde rechaza la banalización del mal. Luego viene otra obra, Lo irreversible y la nostalgia. El hombre sigue fiel, reencuentra la duración concreta que permite a cada quien hacer, porque hacer es justamente el gran asunto de nuestra vida. Hacer, la ética de la acción. La magia del razonamiento aclara sus estudios sobre el sí mismo. ¿Cómo no hemos visto todo eso antes? Cuando uno lo lee se pregunta, ¿cómo es posible que no he visto eso? Todo parece tan simple, tan luminoso. Él dice la precariedad de los instantes, privilegia la sonrisa del alma, entrevista en el humor o en la ironía. Este gran herido de la vida descubre su salvación en la ironía. La simple lección primera es: hay que estar listo y vigilante, bajo pena de fallar ante nuestra única mañana de primavera. No dejen pasarla. En 78 viene Algún lado en lo imaginario. Ahí deja aparecer sus sentimientos personales. En 80 viene El desconocimiento, lo que él sabía muy bien, donde dice: tenemos ganas de decir a aquellos que descomprenden, quizá comprenderán algún día. Dios quiera que algún día, más tarde, no sea demasiado tarde, y que la oportunidad no sea perdida para siempre. Entre dos variaciones filosóficas aparecen sus ensayos sobre música. Escribe la música y lo inefable. Escribe sobre Debussy. Escribe sobre Liszt. Dice: la temporalidad engendrada por un cuarto de hora de música nos recompensa de la aridez de nuestras vidas. Toda moralidad es instantánea. Sobre la orilla del instante se desvanece el tiempo moral. Él amaba la música que vuelve precarios los ruidos humanos. Música y temporalidad se juntan en el corazón del silencio. Una música que no tiene vocación de demostración, no tiene para qué demostrar nada. En sus preferencias, Yankelevich se limitaba a finales del siglo XIX y principios del XX, y se limitaba en la geografía a Francia, España, los países eslavos. Decía: tenemos el derecho de amar lo que admiramos, pero por supuesto que sí. Y aclaraba: no es para mí un pasatiempo, es una forma de experiencia de lo inefable. La felicidad de la expresión es un síntoma de integridad, pero los momentos felices ya han pasado. La muerte del instante prohíbe al hombre moral sentarse, descansar ante su propia satisfacción. Repetía la frase de Pascal sobre el no tener derecho a dormir. Su último libro se llamará La paradoja de la moral. Ustedes me van a decir: pero no vamos a encontrar estos libros. Pero ustedes los están encontrando todas las veces que escuchan el Ágora y el Banquete. ¿De dónde creen que saco todas esas ideas que les doy en una charola cuando hablo de moral? Las saco de donde puedo. Soy la heredera de esos libros. La paradoja de la moral, el último libro de Yankelevich, se sitúa en línea recta de una reflexión ininterrumpida desde 1923. Decía: a mi edad lo mejor que se puede hacer es continuar su camino en el mismo sentido y seguir fiel a sí mismo. Claro, ya ni siquiera valía la pena traicionarse. El 6 de junio de 85, un justo ha muerto. El amor, como la nostalgia, fabrican lugares santos. Este pequeño departamento del Muelle de las Flores, nuestro Lourdes a los que lo amamos. La ejemplaridad de una conducta que va de acuerdo con el pensamiento es la mejor guía para aquellos que venimos después.
Rara vez un filósofo fue menos asible, agarrable. Es monumental, su obra es monumental y sin embargo es difícilmente definible. Sus preferencias, voy a decirlas en el desorden: música, Ravel, Mussorgsky, Deodat de Séverac, Roussel, Callavet, Baltasar Gracián; literatura, filosofía, sonidos. La frase es elegante, el pensamiento es elegante, la cultura es luminosa. Cita en griego sin traducción, interrumpe la escritura, propone una frase musical como si todo el mundo supiera de qué hablaba. Vuelve al pensamiento, divaga sobre una ciudad hundida que nadie conoce. ¿Quién era? ¿Cuál era su filosofía? ¿En qué tradición se inscribe? ¿Dónde clasificarlo? Miren, si tratan de encerrarlo, renuncien. No tiene más tradición que la suya. ¿Quién era? Un músico y un moralista y un metafísico. Era un rebelde, un contestatario, un militante. Era un estilista incomparable, un artista, era un gran profesor, un intelectual. Había hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, una tesis sobre Schelling. Después de la Shoah, después de descubrir los campos de concentración nazis, decidió borrar a Alemania de su vida. Toda una vida de música y de filosofía, sin jamás Bach, sin jamás Schubert, sin Hegel, sin Kant. Todos esos decidió borrarlos de su vida porque ya no podía más. 2 horas por día tocaba el piano. Decía que le hubiera gustado volverse pianista profesional. Con él la música era lejos de este ceremonial que la vuelve insoportable, de esos que se van a la sala no sé qué tanto y se visten de bonito y de largo y se miran entre sí a ver quién está y quién no está. Esto no es música, esto es mundanidad. Nunca hubiera podido pensar en filosofía sin el apoyo de la música. Ambas estaban íntimamente ligadas. Otro grande, Lévi-Strauss, con reserva, con pudor, dijo que la música sigue siendo el misterio supremo. Pero Yankelevich pensaba en música. Como dicen, pensaba en francés o pensaba en español. Él pensaba en música. Partía de la música para ir sobre los caminos de la historia y de lo sagrado. Si queremos a fuerza relacionar Yankelevich con una tradición filosófica, será la de Bergson. Una metafísica empeñada en sacar el humanismo de las categorías del tiempo. Se subestima la posteridad de Bergson. Lo han opacado gente mucho más pequeña que él. Cuando Bergson establece rebelde para ser más conformista, y hay gente que hace obra y vida de rebelde. Yankelevich se ocupa de la ironía, del misterio, de la mentira. Decía, jamás miento. Y es cierto, jamás mentía. Él decía, jamás miento, con esta inocencia de lo inaccesible. Sartre, este Sartre que todo el mundo lee, que todo el mundo piensa que es la gran cosa del siglo. Sartre era su compañero de promoción. Hay un libro que, más que cualquier otro, permite comprender la esencia de la filosofía de Yankelevich. Su título es, escuchen esto, es increíble, El no sé qué y el casi nada. Este es el título del libro. En los años 60, cuando toda una generación trataba de producir conceptos en cemento, grueso, él hurgaba en las regiones del casi, del no sé qué, lo menos decible en la filosofía. Les voy a decir lo que es lo menos decible en la filosofía. Lo menos decible en la filosofía es la muerte. En 66 sacó un libro raro llamado La muerte. No hay nada que decir sobre la muerte, sino que es
Decía, es tan simple que nos preguntaremos el día en que sabremos por qué no hemos pensado en ello antes. Aquellos años, el profesor Jean Hamburger, que era especialista en injertos de riñón, vino a verlo para consultarlo sobre un tema que era aterrador. Su problema era de un realismo que ahora nos parece resuelto, pero estoy hablando de los años 60. En los servicios de reanimación, muchos enfermos sobrevivían artificialmente. Corazón y pulmones estaban mantenidos en actividad por una duración indefinida. En cuanto al cerebro, ya no existía más. Y Hamburger consultaba a Yankelevich sobre una nueva definición de la muerte clínica. Ya no cuando se detiene el corazón, que es capaz de seguir funcionando, sino el detenimiento de las funciones cerebrales. ¿Podemos o no cambiar la decisión del momento de la muerte? El médico venía a preguntar al filósofo eso. La filosofía no tenía ninguna respuesta. Por razones económicas y cívicas, ganó algo que llamaría yo la realpolitik de los hospitales, que decidió que desde entonces la muerte será el detenimiento del espíritu, ya no del corazón, para poder utilizar las partes del cuerpo. Así en el momento de la muerte. Es como pretender así el momento del nacimiento del amor o el fin del amor. Yankelevich no quiso contestar, porque no podía éticamente contestar. Se quedó irreductible. En 42, tanto Yankelevich como Claude Lévi-Strauss habían perdido su puesto de profesor a causa de las leyes antijudías. Yankelevich se enteró que había sido reemplazado por un colega poco escrupuloso que tomó su lugar. Yankelevich se puso en un estado de vigilancia absoluta, y toda su vida no fue más que vigilancia. Perdonar, no iba a perdonar. Yankelevich no negociaba, se negaba a todo perdón, parecía obsesionado. Lo que pasó era imprescriptible, no se podía hablar de Alemania frente a él. Y en 1980, recibió una carta de Alemania. Su corresponsal, desconocido, no se quejaba. Era demasiado joven por haber matado a cualquier judío. No negaba nada, solamente sufría y suplicaba a Yankelevich de venir a visitarlo. Este le contestó: no iré porque soy demasiado viejo. Pero tú, joven alemán, puedes venir a visitarme. Serás recibido como el mensajero de la primavera. Esta es su frase. Habían pasado 35 años desde la guerra. Lo imprescriptible había encontrado su prescripción. No el derecho abstracto de las sanciones humanas, sino el simple perdón pedido por un joven alemán. Tuvo una pasión por los jóvenes filósofos. Era su generosidad. Ellos eran su primavera permanente. Y ellos lo amaban mucho. Era amor compartido. En la época en que el mundillo intelectual trataba a Yankelevich con desprecio, sus estudiantes, cada vez más numerosos en los años 60, venían en masa a escucharlo. Este insurrecto solitario atraía a su verdadero público. Tenía un anarquismo secreto, aislado entre sus colegas, pero adorado por sus alumnos. Fue un rebelde modelo. Luego los chicos se volvieron grandes y fue corregida la injusticia hecha al maestro, quien apareció entonces en su grandeza singular. La gente descubrió su larga mecha blanca, su voz, su vulnerabilidad, su malicia, sus risas. También descubrieron la tristeza de su mirada, las arrugas de su frente dolorosa. Este viejo joven, de juventud inacabada, era un puro entre los puros, inaccesible a la bajeza, a la vez artista y filósofo. La filosofía ganó nuevos públicos. Cuando murió, estalló una polémica póstuma a propósito de lo imprescriptible alemán.
Este moralista sospechoso no despreciaba ninguna señal de esperanza. Sensible a todo, enamorado de su gente, no dejaba jamás nadie ir las manos vacías. Agarraba al vuelo la menor parcela de felicidad. Decían de él que era conformista en las pequeñas cosas e insurrecto en las grandes. Este melancólico amaba la vida. ¿Qué es la vida? La vida es una secuencia de dibujos fracasados, de escenas inacabadas, cuya lógica solo aparece después. La vida es algo siempre en movimiento. A menudo estaba dividido consigo mismo, en particular cuando su amor visceral por la lengua y la civilización rusa lo llevaron a negar lo que era evidente, el stalinismo de la URSS. Pero era siempre capaz de ironizar sobre él mismo. La valentía suprema es reírse de sí mismo, de sus contradicciones íntimas, en toda lucidez. Él sabía lo que debía al romanticismo alemán y sin embargo escogió el injusto rechazo, la injusta recusación global de la germanidad. Un hombre, un filósofo como Remo Aron, parece demasiado perfecto, tan decisivo que al escucharlo uno queda convencido de su propia ignorancia. Pero Yankelevich encanta. Yankelevich tenía un charme singular. Era un ironista consumado. Recusaba por principio todo lo que es o fue teutón, incluso la poesía de Goethe, incluso la música de Bach. Era increíblemente chistoso. Le sacaban de quicio las modas, las influencias americanas. Era este profesor muy paradójico, siempre entre la risa y las lágrimas. Era el niño terrible de la filosofía. El tiempo ha llegado de responder a una falta, a una necesidad urgente de filosofar, un hambre inaudita frente a esta universal, a esta legítima demanda. Hay espíritus ávidos de recetas morales, de sabios remedios, de pociones virtuosas, de consejos higiénicos. Hay mercaderes de la felicidad que publican con un éxito publicitario y plebiscitario increíble sus mamotretos. ¿Cómo se ha podido durante tanto tiempo despreciar este público potencial de consumidores del pensamiento que solo van hacia la basura porque no nos ocupamos de ellos, porque no les damos calidad? Él se preocupaba por las grandes cuestiones: problema social, moralización de las clases pobres. Reconfortaba a todos los que el malestar general llevaba a pedir help, ayuda. Meditaba sobre la orilla de la vida real. Observaba a esos nuevos filósofos, los viajeros del concepto. Observaba el tren de la filosofía que pretendía ser de todos. Y en medio abría el camino de una humanidad graciosa, calurosa. No era un pensador convenenciero que camina recto. Era un rebelde impenitente. Era un extraño pasajero. El filosóficamente correcto no pasaba por él. Se defendía de tener un bazar de modestia, eso que los pretenciosos llaman modestia. Prefería el rechazo, la ira, la ruptura violenta. Resistió con necedad a todas las concesiones. Era un salvaje moral. ¿Qué es la moral? ¿Acaso se reduce a la humanización de las costumbres? La moral no camina del mismo paso que las instituciones, porque la moral no camina de ningún paso, la moral no camina. La idea de un progreso moral asimilado a la mejoría de la salud es irrisoria. Él era siempre a contracorriente, tenía una
ebriedad dulce amarga, como los platos finos de buena cuna. Descubría la vivacidad de la primavera en los cementerios. Era un pensador del tiempo siempre a contratiempo. Decía que el estado propio del hombre era estar fuera de quicio. ¿Quién tiene el presentimiento de la muerte en el seno mismo de la alegría y ve la sombra en el corazón de mediodía? Él era este hombre. Él era un filósofo desconcertante que daba el mal ejemplo, siendo como Charlie Chaplin. El Charlie Chaplin de la filosofía. Ni siquiera se puede tener la certidumbre de que era un payaso de oficio. El autor del Tratado de las Virtudes, este muy paradójico profesor, siempre entre risas y lágrimas, perpetuamente iracundo, permanentemente insurrecto ante la pesadez de las palabras, decía que el decir es un hacer atrociado, hablar es un acto atrociado, abortado, degenerado. Entonces, para no abortar, más vale hacerse hablar. Lo exasperaban las mistificaciones, los falsos secretos. Jamás hubieran podido las apariencias y los falsos reconocimientos movilizarlo en la euforia modernista. Una moral, una literatura, una filosofía, honrada por la opinión pública, es a priori sospechosa. La moral, la literatura, la filosofía no pueden ser más que opositoras. Debemos recibir con mucho cuidado, decía, los discursos felices, porque son tramposos. La filosofía moral es el colmo de la ambigüedad. No puede ser un asunto simple. Enkerovich era como un niño terrible, amoroso, molesto, contrariante, entristecedor. Advertía violentamente contra todos los conciliadores eventuales que olvidarían que la virtud es una pasión, una insurrección, un estado de guerra y de agonía. La virtud es descontento, es indignación, es ira, resistencia y desafío. Decía, la indignación moral es el único motor gracias al cual pasamos del espectáculo del mal al rechazo de este escándalo. Estaba contra todo conformismo, contra toda suavidad, contra todo dorar la píldora. Combatía a machetazos las llamadas conveniencias. Decía, el acto por el cual se dice no se parece a un machetazo. No checa con el contexto social y cultural. Molesta. Decía, más que el desconocimiento, es el falso reconocimiento que es más doloroso de llevar. Es una frase extralúcida de parte de aquel que hace del desconocimiento y del malentendido el objeto irrodeable de su vigilancia. Sí reconocieron el lago de los cisnes de Tchaikovsky, músicos rusos del siglo XIX. Hasta el advenimiento de Pedro el Grande, no había existido otra música en Rusia más que los cantos religiosos, los cantos populares. Y ambos estaban además en ósmosis, religioso con popular. La música litúrgica rusa debía su originalidad a la influencia de las melodías populares que las distinguían de la música bizantina, de la cual
había salido. Esta música se cantaba a capella, porque se le atribuía a los instrumentos un origen diabólico. En pleno siglo XVII, los patriarcas puritanos ordenaban en Moscú gigantescos autos de fe para quemar los instrumentos de música. La evolución de este bello repertorio litúrgico es oscura. Rusia ignoraba la notación occidental. Los primeros escritos, las primeras recensos datan solamente del siglo XVIII. La música popular tenía una riqueza extrema, prolongaba el panteísmo de los siglos de la música pagana. Seguía el curso de las estaciones, cantos rituales para los trabajos de la tierra, los solsticios de invierno, de verano, el equinoccio de la primavera, el ceremonial de los matrimonios. Este folclore se acompañaba con cimbalum, con balalaika, con guitarra nórdica. Este carácter aparece en algunas piezas, en algunas partes de la música de Mussorgsky, como en el Sacro de la Primavera, también aparece en las bodas de Stravinsky. La política de apertura sobre Europa fue instaurada por Pedro el Grande y abrió Rusia a la música italiana. La primera tropa de cantantes italianos se produjo en Rusia en 1730. Ahí llegaron el Barbero de Sevilla, se presentaron dos cantantes ante Catalina la Grande en San Petersburgo. También se tocaba Gluck, Mozart, sin éxito. Los hijos de los boyardos optaban todavía por el arte el más frívolo de Occidente. Los rusos que manifestaban una vocación musical estaban dirigidos rectos hacia Italia. Cuando volvían, fabricaban, ¿qué? Óperas napolitanas, no música rusa. En ese contexto tenemos el nombre de Michel Glinka. Aunque le buscamos todos los precursores posibles, no podemos más que considerarlo como el padre de la música rusa. Glinka es la primera parte del siglo XIX, 1804-1857. Decía Stravinsky, era el héroe musical de mi infancia. Toda la música rusa viene de él. Glinka era hijo de unos ricos nobles de provincia de la región de Smolensk. Fue criado en el Instituto de los Niños Nobles, hablaba 4 o 5 lenguas. Estaba dotado por el piano, por el violín y dirigía como amateur unas pequeñas orquestas. No se destinaba a la carrera de músico profesional. Hizo un viaje a Italia y ahí admiró, como todo mundo, a Rossini, a Donizetti. Pero según sus propias memorias, fue la nostalgia que sintió hacia su tierra natal que lo decidió a escribir una música rusa que toma sus raíces en las fuentes, en los cantos, en las danzas populares de su propio país. Después de haberse encontrado con Berlioz, con Mendelssohn, se fue a trabajar la composición en Berlín con uno de los alumnos de Beethoven, y cuando volvió a Rusia, Pushkin le dijo: adelante, hazlo. En noviembre de 1836 tuvo lugar en San Petersburgo la primera representación de su ópera La vida para el zar. Ha sido la obra manifiesto de la escuela que nacía. El estilo italiano reina en la apertura con una ligera influencia de Beethoven. El aporte folclórico es aún tímido.
Y basta para chocar a la aristocracia que no quiere nada de folclórico. Él entretejía relaciones con los coros de los campesinos, cantaba con ellos. Y para la aristocracia esto era un pasatiempo para cuando uno está borracho, un pasatiempo indigno de la escena. En 1842, Glinka da Ruslan y Ludmila. Al folclore eslavo se agrega un borracho de los campesinos, cantaba con ellos. Y para la aristocracia esto era un pasatiempo para cuando uno está borracho, un pasatiempo indigno de la escena. En 1842, Glinka da Ruslan y Ludmila. Al folclore eslavo se agrega un orientalismo que acabó por causar su derrota. Fracasó Glinka, fue completamente un fracasado en relación con lo que se considera con la gran música rusa, a pesar de haber sido el padre de esta música rusa. Era poco combativo, era un sibarita, tenía una salud mediocre. Entonces se repartió por Occidente. Sintió la necesidad de una inspiración nacional que iba a servir para alimentar a todos sus sucesores. Glinka murió demasiado temprano. Estaba alejado de la música rusa, pero había unos jovencitos reunidos por el culto que tenían por Glinka y tenían una reputación de revolucionarios. Se llamaron el Grupo de los Cinco. Esta cifra 5 es más bien aproximativa, porque unos aparecen en algunas listas, otros no aparecen, cambian los 5. Por ejemplo, Gusakovsky, Lodizhensky, Sherbakov, aparecen y no aparecen. El hecho es que el patrón de este grupo es Alejandro Dargomisky, 1813-1879. No se asusten si no los escuchan, si no conocen, porque generalmente los que la hacen de líderes no son muy dotados para el arte, son dotados para el liderazgo. Los nombres que más se repiten son Balakirev, César Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov y Borodin. Balakirev fue después el jefe del grupo, a la vez un apóstol y un déspota. Decidía por los gustos de los demás. Consultaba a una bruja. Era ateo, pero creía en el diablo. Tenía unas depresiones quizá tan negras como las mías. Bueno, era un desequilibrado. Improvisaba sobre el piano con una facilidad extrema. De él hay una obra que se llama Islamey. Mussorgsky era un noble, un teniente en el regimiento más chic de la Guardia. Es increíble que a los 40 años se veía como un limosnero. Fracasaron sus obras. Para ser un limosnero tenía que tener detrás de él toda la inconsecuencia, la irresponsabilidad material, su borrachera. Murió de alcoholismo y de epilepsia sobre una cama de hospital, donde se trataba de desintoxicarlo. Borodin era el hijo natural de un príncipe georgiano, un hombre apacible, culto, espiritual, antiguo médico, profesor de química. Sacrificó su carrera científica y su música. Sus departamentos estaban llenos de parientes pobres.
de algunos compañeros que caían enfermos, entonces él se encargaba de ellos. Su mujer era asmática. Era prácticamente imposible trabajar en ese medio del cual se rodeaba. Era un hombre bueno y su bondad acabó con y su carrera científica y su música. Los 5 han participado del Renacimiento ruso, que menos de un siglo después de haber salido del medievo ruso, igualaba Occidente con sus matemáticos, sus físicos, sus químicos, sus astrónomos, su literatura. El que dominaba la literatura era Dostoyevsky. Salvo Mussorgsky, la gloria de los 5 ya cayó, se puso gris. Stravinsky les reprochó su amateurismo, eran amateurs. En el país, además, no existía ninguna enseñanza musical antes de que Rubinstein fundara en 1872 el primer conservatorio en San Petersburgo. La música había sido un arte de ocio en la educación del oficial de marina, Rimsky-Korsakov, del teniente Mussorgsky, del médico militar Borodín, del oficial de ingeniería César Cui. Balakirev no había tomado ninguna clase de armonía ni de contrapunto. Tenía un empirismo de autodidacta. Además, despreciaba a aquellos que sabían un poco más que él. Los 5 estudiaban en los libros la orquestación, en el Tratado de Berlioz, y tenían una experiencia absolutamente insuficiente de los instrumentos. Berlioz era su oráculo. En el grupo se admiraban algunas melodías aquí, algunas otras allá, algunas frasecitas por aquí, algunas frasecitas allá, y se forjaban juicios definitivos sobre una sola página de una partición. Eran incapaces de ver el conjunto, detestaban todo el trabajo temático. Tenían debilidades comunes a todos los rusos. Los 5 no eran más revolucionarios que para un público que estaba borracho de Rossini y de Donizetti, para el nuevo conservatorio que heredaba las doctrinas las más reaccionarias de Leibniz. De manera bizarra, su programa no dice nada sobre el empleo de los temas nacionales, que fue una. Rimsky-Korsakov reconoce sus obras, no hay nada de Wagner. El humor dictatorial, los celos de la Balakirev destruyeron el grupo después de 1871. En los años 80 ya solo quedaba su recuerdo. La música de Balakirev ya no cuenta hoy. Islamey nadie la ha escuchado. Los motivos orientales fueron tomados del Cáucaso, eran para estos petersburgianos europeos casi tan exóticos como para un francés o un inglés. Cuando Rimsky-Korsakov visitó la Crimea del Sur, que estaba aún casi enteramente poblada por tátaros musulmanes, descubrió su música y les hablaba como si fuera un parisiense que escuchaba en Bagdad a un concierto de música árabe. La obra de César Cui es menor, melodías que pertenecen a la música de salón, unas 10 óperas a la manera francesa que olvidaron hasta en Rusia. Este futuro general era un periodista del cenáculo con crónicas musicales que pueden ser interesantes. Bueno, el primer serio de ellos fue Borodín. Tenía unos grandes tonos. Es lamentable que su filantropía, su bohemia, no le haya permitido de ejercer estos dones de mejor manera. De los 5 era el único atraído por la música pura. Era un descendiente de los reyes del Cáucaso. Ahí vemos esta impresión
del Cáucaso en las estepas del Asia Central. Tenía una actitud mediocre en el tratamiento de los temas que encontramos en todos los rusos, pero hay una obra maestra, El Príncipe Igor, la única obra de Borodín hecha para el escenario. El tema es una expedición del siglo XII del príncipe de Novgorod contra los guerreros turcos. Sigue en la tradición italiana de la ópera, pero la originalidad del Príncipe Igor viene de esas melodías orientales soberbias que evocaban la barbarie, la escena de orgía, los saltos, las danzas. En 18 años de una existencia agotadora sobre orden. Y fueron Rimski-Korsakov y su discípulo Glazunov quienes terminaron la obra. Escuchen, por favor, a Borodín. El Igor de Borodín. De los 5, el más ignorante era Rimski-Korsakov. Además, no creía en la ciencia infusa. Trataba de llenar las lagunas de su diletantismo. Entre los 5, era el único gran trabajador, eso sí, a su favor. Pertenecía a la Marina. Le propusieron una cátedra de composición en el Conservatorio de San Petersburgo. Aceptó, a pesar de que de su propio reconocimiento dijo que jamás había escuchado hablar de los acuerdos de sexta, no sabía prácticamente nada del estilo de fuga de los instrumentos de transposición. Agarraba al vuelo así los conocimientos de sus propios alumnos. Estudió armonía, estudió contrapunto, empezó por los manuales, los más elementales. Los 5 habían aplaudido su entrada en el conservatorio como si fuera el gran éxito contra el enemigo académico. De hecho, se dispersó su cenáculo, como les dije, y este fue el anuncio de la dispersión. Rimski-Korsakov iba a volverse el compositor el más oficial de toda la música rusa. Fue apoyado por un mecenas, Mitrófano Petrovich Belaev, un comerciante riquísimo, melómano, apasionado. Creó una casa de ediciones musicales. Y Rimski-Korsakov y sus alumnos se reunieron alrededor de este Belaev. El grupo de Belaev tomaba la secuencia de los 5 que se habían dispersado. Entre sus obras, Sadko, Antar, son composiciones de juventud, desordenados. Creo que la más conocida de sus obras es Sherezada. Fue escrita a los 43 años con el violón solo. Hay también un capricho español, hay una apertura de la Gran Pascua rusa, cantos litúrgicos. El compositor estaba atraído por los mitos solares de los antiguos esclavos. Rimski-Korsakov es, ante todo, el autor de 15 óperas, 11 de los cuales pertenecen a los 12 últimos años de su vida, con excepción de Mozart y Salieri y de Servilia, que es un drama romano.
Todos los libretos están sacados de la historia o de las leyendas rusas. No hay que buscar ahí ningún efecto de psicología, ninguna profundidad humana, no le busquen. Son cuentos de hadas que se terminan casi siempre de manera feliz para una fiesta. Son peripecies fantásticas, la magia, lo maravilloso. Snegorochka, Sadko, el zar Saltán, Koschei, el inmortal, son espectáculos encantadores, simplones, agradables. El dicho de la ciudad invisible de Kitej es la única obra del músico que tiene algún sentimiento religioso. Y también hay el gallo de oro. Escuchen el gallo de oro, por favor. Era un académico, Rimsky-Korsakov. Se deben de imaginar un viejo profesor con unas gafas de metal, con barba. Y sin embargo no se equivocaba tanto cuando se trataba de los demás. Cuando llegó a él un alumno excepcional llamado Igor Stravinsky, lo disuadió de seguir la enseñanza oficial. Le dijo: yo voy a ser tu maestro personal, para permitirle ser más libre. Petrushka, el sacro de la primavera, fueron el resultado de esta enseñanza que dio a su alumno. Tuvo una acción decisiva sobre los mejores músicos de la escuela francesa: Debussy, Ravel, Florent.
Schmidt. Hubo un paso lógico del maestro al discípulo, relaciones íntimas entre ellos. Del viejo Rimsky-Korsakov al joven Stravinsky. A los 60 años, Rimsky-Korsakov escribió 2 obras maestras, Hitesh y El gallo de oro, que escuchan. Pero hay obras como Capricho, demasiado huecas como para durar. ¿Qué hizo Rimsky-Korsakov? Hizo algo imperdonable para nosotros que vinieron después. Cumplió sobre la música de otros un trabajo sin precedente, que le valió ante la posteridad unas quejas, unas críticas enormes. Por ejemplo, tuvo una parte considerable en terminar El príncipe Igor, que Borodín había dejado sin terminar. Después de la muerte de Mussorgsky, él le metió mano a Kovanchina, metía mano al trabajo de los demás, refunde el trabajo de los demás, refundió Una noche sobre el Monte Calvo, revisó completamente Boris Godunov. La amistad fue la que dictó este labor inmenso, no fue mala fe, quería a sus amigos. El trabajo no le traía ninguna ganancia, pero Rimsky-Korsakov era muy estricto con la música de los demás, mucho más estricto con la música de los demás que con su propia música. No admitía ninguna libertad de los demás. Él pensaba servir de buena fe a sus amigos, pero ahora decimos, no se hace. Bueno, se hizo. Luego vino un hombre inmenso, Mussorgsky. Modeste Petrovich Mussorgsky fue en el grupo de los 5 el único músico genial. Nació de una familia de muy antigua nobleza. Su abuelo paterno se había casado con una sierva. Sentía en lo más profundo de su ser la música popular. Entró en la guardia como teniente a los 17 años. Presentó su renuncia 3 años más tarde. En 1861 se aboleció la servidumbre por parte del zar Alejandro II, y esto arruinó la familia de Mussorgsky. Entonces entró como burócrata para trabajar, para poder sobrevivir. Dejó esta función 1 año antes de su muerte. Le pasó como a Rufo. Toda su vida trabajó como un empleado de cuarta en una oficina de quinta. Antes de su muerte, unos mecenas le garantizaron una mensualidad medio decente, pero vivía en una pobreza terrible en los últimos meses de su existencia. El desastre en el cual vivía era esencialmente moral, ligado a la epilepsia. Su vida había fracasado, su trabajo era desordenado. Puso en obra simultáneamente varios trabajos que no pudo terminar. Stravinsky cuenta que este aristócrata murió de manera miserable, pero que tenía una cortesía muy refinada. El piano familiar le hizo descubrir los románticos, y su nana le enseñó los cantos populares. Se encontró con Borodín en los salones de San Petersburgo. Estaba tocando sobre el piano para las jovencitas, para divertirlas. Le dijo, haz otra cosa. Y Mussorgsky trabajó casi solo, de manera asidua. Trabajaba sobre Bach, sobre Mozart, sobre Schubert. Hay en su caso alguna analogía con Berlioz. Mussorgsky
violaba voluntariamente las reglas que pasaban entonces por ser intangibles, pero que iban a ser denunciadas menos de 30 años después. ¿Por qué las violaba? Porque escuchaba su instinto, y su instinto no lo engañaba. En el grupo de los 5 era el más extranjero a las grandes construcciones de la música germánica. Tenía una inaptitud para las matemáticas. Eso era inquietante para el futuro de la música rusa. Detestaba la técnica. Era, como todos sus amigos, enteramente cerrado al espíritu del romanticismo alemán. Es el artista el menos filósofo, el menos teórico. La sintaxis tradicional no pasaba por ahí. Mussorgsky se liberó de todo eso. Pero tenía un encanto, una habilidad extraordinarias. Entre sus obras está Una noche sobre el Monte Calvo, pero hay que decir que esta obra pertenece más a Rimsky-Korsakov, porque le metió tanta mano después de la muerte de su amigo que no sé qué queda de uno y del otro. Hay también los cuadros de una exposición. Es un pequeño monumento perfecto de la literatura pianística. Pero hay más que todo Boris Godunov, compuesta según una tragedia histórica, escrita por Pushkin. Es una obra maestra, una de las cumbres de la escena lírica. A pesar de la inexperiencia del libretista, Mussorgsky mismo, asistido por algunos amigos, que no supo centrar su drama. La intención en Mussorgsky, quien era nacionalista y ortodoxo militante, era oponer a las frivolidades del occidente católico a las grandezas y al sabor profundo de la Santa Rusia. A eso agregó las escenas polonesas a su primera versión. Boris Godunov es una obra llena de humanidad. Pues se podría creer que Mussorgsky escribió un evangelio ruso. Salvo Pimene, Inocencio, todos los personajes son asesinos, conspiradores, venenosos, fríos, calculadores, groseros, agitadores. Hay un usurpador tortuoso. En cuanto al pueblo, hace subir al trono el asesino de un niño. Y cuando este pueblo se revela, es para garantizar el triunfo de un aventurero que miente sin escrúpulos. Luego vemos una larga y sangrienta anarquía. Pero las obras de arte no pasan por las justificaciones morales. El pueblo de la ópera de Mussorgsky es servil, es ciego, es brutal, pero los cantos que canta vienen de una muy vieja raza religiosa, melancólica y poderosa. Boris mismo, el ambicioso, el intrigante, el administrador inteligente, que quizá no había matado al Zarevich, al niño. Fue en la realidad un personaje aún más dramático que él de la ópera. Sucumbió a la calumnia. Es una monumental figura del autócrata, un criminal pero comido por dentro. Y Mussorgsky nos hace sufrir con él. Mussorgsky debe a la liturgia ortodoxa la vida de su ópera, una vida que danza, que ríe, que gime, que palpita. Ahí está la Rusia feudal, fastuosa, llena de sangre, llena de intrigas. Mussorgsky escribió entre 1868 y 69, entre los 29 y los 30 años, su primera versión, que se termina con la muerte de Boris, pero fue rechazada por los directores del teatro, lo que significa que en todos los tiempos y en todas partes
Los que tienen el poder de decidir si una obra es buena o mala, música, literatura, lo que sea, hacen la misma prueba de burrada que en este caso. La primera representación de Boris Godunov, ampliada, tuvo lugar en 1874 después de numerosas dificultades y con cortes. La crítica fue muy hostil, pero el público fue favorable. La obra se quedó durante 5 años presentándose. En 1879 fue retirada del repertorio por la censura política. Solo debía reaparecer en 1904 en la versión revisitada, rearreglada por Rimsky-Korsakov. Rimsky-Korsakov, como les dije, creyó servir la memoria de su amigo, pero tuvo la mano muy pesada. Se comportó con la partición como con la tarea de un alumno muy dotado que tenía ideas magníficas, y entonces lo corrigió y banalizó a Mussorgsky, lo hizo más pesado. Hay, por ejemplo, el acto polaco, que fue, pero destrozado. Rimsky-Korsakov acababa de escuchar la tetralogía y creyó que debía